Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Y ya estamos con nuestra siguiente invitada, Jimena Vial, historiadora y antropóloga, magíster de Columbia University, doctora de la Universidad de Birmingham, actualmente docente de la Universidad de Diego Portales y autora de varios libros, el más reciente 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile, que acaba de presentarse por Aguilar, Penguin Random House. Muy bienvenida, Jimena. ¿Cómo estás? Muchas gracias, súper bien. ¿Y tú? Bien, bien. Como le decía Jimena, a mí me parece que este libro, esta portada es engañosa, porque no miente. Pero el libro es mucho más que un análisis de los 4 crímenes. Para quien... Mi resumen del libro, que casi lo terminé, me faltan como 50 páginas, es que es la historia de Chile de los últimos 200 años, porque el primer caso es de 1830, hasta la actualidad, enfocándose en 4 crímenes contra mujeres, pero explicando por qué esos crímenes fueron posibles en ese contexto, que fue lo que los detonó. Y hay un montón de cosas que yo no sabía, y un montón de cosas que había olvidado de la historia de Chile, y que me ayudó un montón la manera en que tú las vas poniendo para situar y contextualizar cada uno de estos hechos. Entonces, primero preguntarte por esa lección, ¿no? de narrativa, y por la lección también, quizás lo hablamos después en la siguiente pregunta, es como de estos crímenes bien específicos. Bueno, la lección de narrativa es porque me dedico a la historia, pero lo hago como a través de distintos formatos. O sea, por un lado doy clases en la universidad, por otro tengo una plataforma en Instagram donde intento como dar a conocer la historia en otro lenguaje, y esto es como otra manera más de acercarme a la historia. Lo intenté hacer a través de una narrativa que combina como la no ficción, que es como la parte solo historiográfica, con una narrativa más dramática, si podría decirlo de alguna manera, donde o más novelesca, donde intento atrapar al lector con diálogos y texturas, olores de ciertas épocas de Chile, donde tú te ves envuelta como en esta línea de tiempo de la historia, donde no solo ves el crimen en sí, sino que este avance a través del tiempo en Chile. Y ¿por qué crímenes en particular, más que esos 4? Es porque yo, a diferencia tuya, soy como media adicta al true crime. Hay una cosa con el true crime. Sí, y no me gusta. O sea, no es que no me guste, me encanta el género, ¿ya? Pero lo encuentro muy tóxico y muy negativo. Y entonces hubo un momento donde me empecé a cuestionar, mi pareja me cuestionaba como, dejemos de escuchar esta cuestión, porque yo ponía los podcasts de true crime en el auto. Y me puse a investigar un poquito, y la mayoría de las consumidoras del género true crime son mujeres. Entonces ahí me puse a pensar por qué y cómo también darle una vuelta a este género, intentar dignificar a las víctimas, dejar de romantizar el crimen, que finalmente es como lo que te atrae a este género, que es terrible, y darle como una vuelta. Entonces, claro, la portada es como de true crime, pero en realidad adentro te encuentras con algo muy diferente que el clásico documental de crímenes reales. Ahora, efectivamente están los crímenes reales, y por ejemplo en el penúltimo tú nos dices, hay un montón de, nos adviertes, la voz de la historiadora nos advierte, hay un montón de discursos contradictorios con lo que sabemos, esto es lo que podría haber pasado. Y ahí parte como la historia, como el relato de si fuera de ficción, con diálogos, con escenas, que es muy fuerte, que es muy atractivo también, pero eso está contextualizado, ¿no? Y una de las cosas que este libro también podría ser leído como un libro sobre el poder. Porque a medida que van pasando y tú te detienes en los grandes hechos históricos, ¿cierto? En la guerra civil en Chile, en cómo llegamos a la Constitución de 1833, cómo llegamos a la de 1925, tú nos permites mirar eso, y también nos vas mostrando cómo cada uno de los hechos ha tenido que ver con élites que desde la colonia tuvieron el poder en Chile, y cómo eso a lo largo de la historia republicana de Chile ha seguido sosteniéndose a través de las herramientas que les da la democracia y la república, ¿no? ¿Por qué para ti es importante hacer ese énfasis en un contexto de un libro como este?
porque creo que a veces perdemos de vista el hecho de que vivimos en una sociedad que obviamente se supone tenemos libre albedrío y cada uno hace lo que quiere, pero en realidad estamos cubiertos por muchas capas, ya sea de institucionalidad, de poder, y es una sociedad súper estructurada y es estructurada desde el poder. Entonces, por ejemplo, la violencia de género se expresa y sucede en un contexto donde hay personas y hay responsables, y eso a veces se nos olvida, es como que lo individualizamos, especialmente en el género de True Crime, es como hay un criminal que es una persona en específico y no sé, estaba loco o era malísimo, cuando en realidad hay un subtexto que tiene que ver con el poder, con las instituciones y cómo está configurada nuestra sociedad, que en realidad permite que estos individuos, o alienta, lamentablemente, que todas estas cosas sucedan. Y a pesar de que, claro, está expuesto el poder, también se ve otra situación que es bastante lamentable, que la violencia de género en Chile, a pesar de que tiene expresiones bien diferentes, es bien transversal a la clase. Entonces yo intenté elegir casos donde las víctimas eran... Por ejemplo, Alice Meyer es una chica que viene de una familia con privilegio, acomodada, pero claro, después hay otros casos como por ejemplo Carmen del Pino, donde en realidad... Pero Carmen del Pino para la época igual era clase media alta, diríamos, porque tenía tierra. Sí. O sea, uno pensaría, y de hecho esa era mi próxima pregunta, ¿no? Porque también me llamó la atención, y lo celebro, pero me llamó la atención el hecho de que tú hayas escogido mujeres de cierto privilegio. Por supuesto no podemos comparar el privilegio de Rebeca, que es el segundo caso, ¿cierto? Con Larraín, Echeñique, o sea, ahí están, que es el segundo caso, con el caso de Carmen del Pino, pero Carmen del Pino para su época era una mujer de privilegio, a pesar que era una mujer que tenía que trabajar y que tenía un marido, pero tenía tierra. Claro, la tierra era del esposo, igual. Pero claro, sí vivía en una circunstancia que no era específicamente de pobreza. Pero ese caso lo elegí, esta pregunta no me la habían hecho hasta ahora, me gusta. Para eso estamos es que este caso lo elegí en particular porque durante la transcripción del juicio, el sistema judicial intenta ponerla a ella como si fuera más animal que mujer. Como una desquiciada, una persona que tiene como malas costumbres, malas elecciones. Es una mala mujer, es Exacto. Una palabra que se usa. Sí, y en todos los sentidos, o sea, no solo es promiscua, según el sistema judicial, sino que hace todo mal. Promiscua se enamoró de otro hombre, uno. Sí, se enamoró de otro hombre y en un momento que el obispo de la ciudad le dio permiso de separarse de su esposo, o sea, pero bueno. Y yo intenté rebatir esa lógica, porque en un momento en el juicio, un pedacito así, muy chiquitito, mencionan que ella sabe leer y escribir. Entonces dije, esto es 1852. En Chile, el analfabetismo en esa época es casi del 80%. O sea, que una mujer sepa leer y escribir indica cierto privilegio y que está muy lejos de ser ese personaje mamífero animalesco que la pintan. Ella es una mujer consciente, una mujer racional, que tiene agencia y que decide asesinar al esposo. No está demente, no está loca. Y eso me pareció interesante, porque siento que las mujeres en la historia siempre están puestas como o la loca o la sumisa eterna, buenita, sí, perdida. Y yo creo que Carmen del Pino no era ninguna de las dos. O sea, era una mujer. Mujer, normal. Ahora, insisto, es una mujer sobresaliente para su época en términos de que sabía leer, escribir, etcétera. Ese caso en particular a mí me llamó la atención porque el libro se llama 4 crímenes que estremecieron Chile, ¿no? Y en ese caso el crimen está perpetrado por el Estado de Chile, porque ella es fusilada, ¿no? Luego de ser encontrada culpable del asesinato de su marido, que tuvo un par de personas que le ayudaron a hacerlo, sí, y tú nos cuentas también los contextos, ¿no? Tú no justificas, pero tú dices, mira, esta era la realidad de ella, no la dejaban separarse, y este era el tormento que vivía cotidianamente. Me llamó la atención de que el primer crimen fuera un crimen estatal, diríamos, ¿no? Hablemos de eso también. Otra pregunta que no me habían hecho. Creo que... Es que una se leyó el libro, mi reina. Es verdad. Creo que
Para mí, eso sí es un crimen del Estado, ¿ya? Pero yo tampoco lo digo explícitamente en el libro, ¿ya? Porque efectivamente existen las dos perspectivas. Ella efectivamente comete un crimen. Ella asesinó a su esposo. Pero el Estado decide fusilarla a ella y no a los otros dos cómplices, que una es una mujer, pero que está más o menos de espectadora, nerviosita, mirando esto, y el otro es un hombre. Pero a ella la castigan igual, pero la mandan a un convento. A un convento. Que es lo que se hacía con las mujeres criminales, entre comillas. Y que se decide no hacer con Carmen del Pino. ¿Y por qué yo sí lo considero como un crimen del Estado? Y esto no es único, seguramente se repite una y otra vez, no necesariamente con un fusilamiento, porque la pena de muerte ha tenido momentos donde sí existió y momentos donde se veta en Chile, pero en el fondo ella recurre a las instituciones y eso creo que como que se olvida. Ella está tan desesperada que recurre a la institución de máxima jerarquía en ese momento, que es la iglesia, y de su mayor confianza. Y les dice, no puedo vivir así. O sea, este hombre es alcohólico, me golpea y está haciendo, o sea, que mi vida no sea posible de vivir. Además de que el Estado ya permite otros crímenes que hoy consideramos crímenes, claro, en esa época no. Como que es que el papá básicamente la vendió. O sea, a los 15 años... El papá la entrega casi que, o sea, en parte de pago, a un señor que es 15 años mayor que ella, o 20, creen, porque ninguno de los dos sabe su fecha de nacimiento correctamente. Entonces, el obispo le permite separarse y ella tiene 2 años de libertad. Se conoce la paz. La vida sin él. La vida sin él, claro. Y después la obligan a volver a juntarse. Y ahí es donde ella lo mata. Sí. Entonces también es como, yo lo elegí como, bueno, claro, ¿quién es responsable? Y de hecho ella lo dice. Le dice, le dices 2 veces en ese relato, que ella advierte. O sea, que cuando la hacen volver y dice, esto va a acabar muy mal, ¿y quién va a ser el responsable? Y es una buena pregunta respecto a todos los crímenes, ¿no? Hay algunos donde está mucho más claro quién fue el asesino, pero lo que me parece notable del libro 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile, de Jimena Vial, con quien estamos conversando, es que nos pone el contexto, ¿no? Y me parece que es tan valioso pensar, como tú decías, que la violencia de género es un fenómeno cultural, que está solventado en discursos institucionales. Y tú nos muestras eso como ha sido en los últimos 200 años. Pero otra cosa que me llamó la atención del libro era que estas 4 mujeres, como decíamos antes, tienen algún nivel de privilegio. La segunda historia, la de Rebeca Larraín, además es hija de Inés Echeverría, que fue una gran feminista de la época y que va a usar el recurso de la literatura. La primera vez que ella firma un libro con su nombre es por él, que es un libro notable, lo pueden encontrar, eso está reeditado. Memoria chilena. No, y además está reeditado por la colección de escritoras mujeres chilenas que sacó la Universidad Alberto Hurtado, que es una maravilla. Ese libro está ahí. Y quiero preguntarte por esas 2 cosas. Una cosa por también la clase, ¿no? Que tú escogiste, que son mujeres que tienen cierto nivel de privilegio, las 4. No, la última es Fernanda Maciel, ella no tanto. Y lo otro es que en este caso específico, en el de Rebeca Larraín, la tensión, ¿cierto?, de tener a la mamá intelectual feminista, estamos hablando de 1930, ¿no? Y a lo que se somete a ella por el discurso del amor. Es muy fuerte esa historia. Sí. Y en cierto sentido, en algunos momentos, Inés Echeverría entrega luces de que ella igual está de acuerdo con ese discurso del amor. Y después en su libro de Por él, ella muestra cómo, o sea, a mí me parece, bueno, evidentemente Inés Echeverría es muy inteligente, 1930, una mujer feminista, pero ella en el libro Por él reconoce haber alimentado ese discurso y reconoce arrepentirse. Porque por otro lado, el padre se lo niega constantemente, o sea, le dice, este es un mal hombre, esto no te conviene. Le dice del momento uno, hija, no es ahí. Exacto. Y eso lo hace incluso más complejo, o sea, cuando nos damos cuenta que no es individual. No estamos las hijas víctimas solas. Cuando uno es víctima también hay una madre, hay una abuela, o sea, son historias de generaciones de... Yo siempre le digo a mis alumnas como, ustedes, ¿por qué uno va caminando por la calle y de repente tiene como reacciones viscerales del cuerpo, como porque pasa un hombre muy cerca, o uno escucha un ruido muy fuerte y es como que, ay, todo el cuerpo se aprieta? Sí. Esas son reacciones biológicas, pero de memoria biológica. Sí. Entonces, tal vez a ti no te han golpeado,
pero estadísticamente lo más probable es que alguna mujer en tu familia sí. Por lo tanto, el cuerpo aloja ese pesar y Inés Echeverría creo que lo muestra de manera tan clara. El pesar del destino como que no se pudo cambiar, que no se pudo torcer para su hija. Y como que haberlo visto a la distancia y no haber podido hacer nada. Y la búsqueda de justicia como una manera de resarcir eso. Uh-huh. Ahora, ¿por qué elegí en particular casos de privilegio? Excepto el de Fernanda Maciel, que allí es realmente notorio el tema de la falta de privilegio y lo morboso, odioso y absurdo que es la falta de privilegio, uh-huh, en su caso. Pero primero en el caso de Carmen del Pino, por el hecho de que quise como reescribir un poco su historia. Uh-huh. Y eso lo saqué. Hay una historiadora inglesa que escribe sobre Jack el Destripador, uh-huh, pero le da un giro y deja de hablar de Jack el Destripador y se concentra en las víctimas, uh-huh, que se supone que eran todas trabajadoras sexuales, y ella se da cuenta que algunas sí, otras no, pero todas tienen historias que contar. Muchas de ellas sabían leer y escribir, uh-huh, tenían trabajo, familias. Entonces, Carmen del Pino me pareció una historia digna de contar, porque si tú lees la transcripción del juicio, tú dices, esta era una mujer terrible, como sin ningún tipo de recurso, y eso no es tan así. Y en el caso de Rebeca Larraín, porque como la expresión chilena, que es terrible y también es muy misógina, muy clasista, pero hasta en las mejores familias. Hasta en las mejores familias, efectivamente. Pero ¿sabéis qué? Te escuchaba y decíamos recién, Jimena, que parte a lo que nos ayuda a entender este libro, que los crímenes son situados. Son situados en épocas, son situados en contextos políticos sociales, son situados en leyes también, porque en el caso de Rebeca Larraín también estaba recién la ley que permitía que ella fuera la heredera, y no su marido. Y eso también podemos, porque, o sea, el marido era malo, pero ella también es víctima de otro contexto situacional de las mujeres que tiene que ver con el relato del amor y la fidelidad. Ella cree desde muy joven, cuando lo conoce, dice, este es el amor de mi vida, yo voy a estar con él. Le escribe una carta muy tierna a su papá diciendo, sorry, pero yo traté y este amor es más fuerte que yo y no sé qué. Y ese también es un relato que a las mujeres nos pone en un lugar de vulnerabilidad y sobre todo de docilidad. Es muy peligroso para una mujer ser dócil. Y lo que vemos acá, que también le pasa a Meyer, a Alice Meyer, es que ella acepta, en el relato que tú reconstruyes, ella acepta aunque no tiene muchas ganas de ir con este tipo, ¿no? Y es amable porque él es cliente del restaurante de la familia, etcétera. Y yo pensaba, algo que he estado pensando últimamente muy fuerte, es como es muy peligroso ser dócil, pero se nos entrena para ser dóciles. Sí, se nos entrena para ser dóciles totalmente, y se nos entrena para no cuestionar estas estructuras que nos hacen dóciles. Entonces, el caso de Alice Meyer también es muy evidente, porque yo no creo que su familia haya sido particularmente anti-régimen militar. Claro. Y esto sucede en el 85. Sí, y cuando tú no solo estás entrenado, en el caso de la mujer, a la docilidad y a no cuestionar las estructuras, también hay estructuras sociales, uh-huh, que no estamos entrenados para cuestionar. Y yo creo que esa es una familia que tiene que hacer un viaje muy duro, donde tiene que comenzar a cuestionar aquello que para muchas familias chilenas, pongámosle que más de la mitad de las familias chilenas, era incuestionable. Uh-huh. Porque estábamos hablando de un régimen que supuestamente, para más de la mitad de las familias chilenas, habría venido a salvar al país, uh-huh, de tal vez crímenes como este. Uh-huh. Bueno, de hecho todavía aparece, Jimena, y no sé si te pasa, todavía aparece en la discusión que hace poco lo leí en comentarios, ¿no?, de que era un país más seguro. En comentario a propósito de Imagen Latente, la Cineteca Nacional. Uh-huh. Y es como, qué loco que esa sea la perspectiva de alguien el 25, ¿no? Es como, ¿en serio? Y ahí la pregunta que yo siempre hago es ¿seguro para quién? Primero, uh-huh, ¿un país más seguro para quién? Y segundo, ¿qué es la seguridad para ti? Porque finalmente la pregunta es ¿quién comete el crimen?
Efectivamente hoy día vivimos un problema de inseguridad, no, como que negarlo sería un poco absurdo, pero en el 85 también, solo que el perpetrador era otro. Claro, y además también hay una cosa que te está vinculada con la impunidad y que se cruza, yo siento, con los relatos que tú nos cuentas, porque como hay una estructura que soporta la violencia de género, ¿no? Y que soporta el discurso que los hombres creen de, oye, este es un cuerpo que me pertenece. Sí. No es un sujeto de derecho, es un cuerpo que me pertenece y, por lo tanto, en el caso de Rebeca Larraín, sus bienes también me pertenecen. Y eso a mí me parece que es muy valioso verlo en el contexto y por eso yo te felicito por tu libro, de verdad. Me faltó solo el último caso, pero lo empecé a leer ayer. O sea, imagínense lo interesante y entretenido que es el libro. Es harta información. Me sentí como que me dieron una clase de historia de Chile en los últimos 200 años de manera muy amable y además con esta perspectiva de género, de tenernos en estos casos, de ponerle nombre, cuerpo e identidad a las víctimas, que es algo que es súper importante que la historia lo haga. Pueden seguir a Jimena Vidal como historiadicta en redes sociales y pueden conseguirse este libro, 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile. Si van por el True Crime, lo van a encontrar, pero van a encontrar mucho más que eso. Jimena, muchas gracias por venir. A ti, muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a la música y ya regresamos con más Comunicarte para hablar de Drácula.